Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor, y esto es Finanzas.com al cierre del 21 de julio. Inversores, bienvenidos. Enrique, Alejandro y yo os estábamos esperando. Señores, bienvenidos también. Bien hallados. ¿Cómo estás? Bien hallados. Enrique Marazuela, Alejandro Ramírez, les conocéis perfectamente en esta mesa especial, ¿no? Porque esto ya empieza 21 de julio, decíamos antes, al arrancar el programa. El episodio empieza ya, bueno, que levante la mano quien se va de vacaciones, que solo se enterarán los que nos ven por YouTube. Aquí hay dos, ¿no, Enrique? Sí, efectivamente. Ismael, macho, no hay quien te comente nada off the record, ¿eh? Nada. Supongo porque algo escucho por la redacción, pero bueno, en fin. Al margen de que nos apetecía en estos programas, ya que en julio, pues eso, ya empiezan a oler a final de temporada, hoy hemos tenido decisiones importantes, menudo día, de hecho, para los mercados, y era interesante pues que hiciéramos esta mesa especial, ¿no? No sé por dónde empezar. La mañana, si quieres hablamos pues, del BCE, vamos. Sí, pero la mañana arrancaba con la recuperación de los suministros del gas desde Gazprom hacia Alemania. Seguíamos conociendo los primeros resultados bancarios de la temporada con Bankinter, que han mejorado beneficio, pero se han quedado ahí rozando el larguero con el capital. Al mediodía llegaban los tipos de interés, que finalmente aquí, pues bueno, hemos visto para todas las interpretaciones. Ahora os pregunto cuál es la vuestra. Y después de los tipos de interés hemos conocido las condiciones para el nuevo plan del BCE en la cuestión llamada antifragmentación, que siempre a mí me ha generado cierta, como sabe Alejandro, cierta curiosidad la palabreja, ¿no? Bueno, y también, Ismael, ha estado la crisis de Draghi, efectivamente, la salida de Mario Draghi. Eso ha afectado bastante, además, al mercado de bonos y sobre todo a la bolsa italiana. Menudo día. O sea, como veis, nos hemos acordado de todo, y eso que no tenemos guiones aquí para también cumplir las tradiciones. ¿Por dónde queréis empezar? ¿De mayor a menor por impacto en los mercados? Ya que tenéis ese expertise, ¿qué elemento de los que ha pasado hoy es más importante para los inversores? Yo creo, vamos a ver, lo de Nord Stream, yo creo que ahí, Ismael, es que hoy puede ser esta la decisión y mañana la contraria. Entonces yo ahí no la pondría como muy recurrente. Yo creo que ha sido importante la decisión o las decisiones que ha tomado el Banco Central Europeo. En primer lugar, sabéis que había una polémica si iba a subir 0,25, que bueno, y yo pensaba, o lo que sale de verdad del manual de economía es que suba un 0,50, es decir, no tiene ninguna lógica que con una inflación desbocada en Europa sigamos con tipos de interés negativos y con un pedazo balance espectacular, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, gracias a Dios, el Banco Central Europeo ha hecho un movimiento más económico que político, porque la situación era anormalmente política y escasamente económica. Entonces, bueno, pues yo creo que esa primera actuación está bien y que vendrán luego nuevos movimientos y que, bueno, la curva tiene que, los tipos de interés tienen que estar donde tienen que estar. Os digo una cosa, y bueno, como soy muy viejo, Alejandro ya lo sabe, llevo desde ya no sé cuándo aparecí por primera vez en la revista Inversión, pero sí os lo digo que en la teoría, monetaria, la zona de los tipos de interés negativos era lo que se decía antiguamente por los exploradores españoles, es tierra ignota, es decir, no sabemos cuáles son las consecuencias, incluso el nivel de tipos de interés cero, ¿vale? Con lo cual, es más, se llegó a discutir en la anterior crisis financiera que era mejor que el objetivo de inflación, en vez de ser el 2,0%, fuera algo más para que el Banco Central tuviera más margen de maniobra en su política monetaria cuando fuera necesario. Entonces yo creo que volvemos a la normalidad, o empezamos a volver a la normalidad después de 11 años, entonces yo creo que esto es una buena noticia. La segunda, y ahí la menciono, pero me doy mus para que lo comentéis vosotros, es el mecanismo de desfragmentación. Ya tuvimos, además de la gran crisis financiera, acordaos que empezó, de verdad empezó en el verano del año 2007, aunque de verdad luego en septiembre del 2008 con Lehman Brothers fue cuando de verdad la sentimos por todos lados. Pero luego vino una segunda crisis en Europa, fue la crisis de la deuda soberana. Países gastando desaforadamente y que no eran capaces de financiarse los mercados. Tenía que venir la Unión Europea a financiar.
Ahora no lo hemos notado. ¿Por qué? Porque tenemos un Banco Central Europeo que ha comprado, pues como consecuencia de, en fin, yo creo que hacer la foto de hacia atrás, toda la tenemos en la cabeza, la pandemia, etcétera. Pero bueno, a partir de ahora, si es necesario asistir a los países, lo lógico es que, bueno, si no pueden acudir a los mercados es porque no están cumpliendo con sus deberes, no tienen el cuaderno limpio que poder presentar a los inversores. Pues es lógico que empiecen a moverse a unas instancias de un nivel de deuda más sostenible. Y en dos vías. En primer lugar, nivel absoluto de deuda en términos de PIB, y eso que lo han borrado mucho gracias a la inflación este año. Y en segundo lugar, unas cifras de déficit público, bueno, más o menos contenidas. Claro, y ahí es, con los eufemismos típicos del BCE, es donde comentaba o dice la nota del BCE y luego lo verbalizaba Lagarde, que ojo, que tanto España como Italia tienen que empezar a presentar cuentas, bueno, lo que sobre el papel llamaríamos saneadas, ¿no? Entonces, efectivamente, por mucho que Nadia Calviño dijo en su momento que no quería condiciones, pues las va a haber. Y la primera, y todo se resume en que hay que presentar unos presupuestos saneados o equilibrados, que eso no sé si casa muy bien, si entronca muy bien con los planes o al menos con los anuncios que tiene el gobierno, porque con las condiciones que hemos conocido hoy, a ver cómo presentas en noviembre unos presupuestos de cara al año que viene, si es que se produce el debate, si es que se aprueban, pero habrá que intentarlo, digo yo que lo intentarán, en donde, por ejemplo, se incluya que las pensiones van indexadas al IPC, de nuevo. No sé, Alejandro, si hoy por la puerta de atrás Lagarde ha echado un jarro de agua fría a lo que le queda de legislatura a Sánchez. Sí, pero era algo esperado también, ¿no? Porque, Enrique, sabemos que todas las instituciones están apremiando al gobierno español para que controle sus cuentas, para que presente un plan fiscal creíble, para que ponga fin a las anomalías que están llevando a un descontrol dentro de las cuentas en el gobierno. Por eso llamaba la atención que Nadia Calviño, cuando se habló de ese plan antifragmentación, dijera que el BCE lo iba a imponer sin condiciones, que eso era algo que no tenía ningún sentido. No pueden seguir regándonos dinero a cambio de nada y mientras nosotros, por otro lado, gastándolo, ¿no? Entonces, lo que es verdad, que al final se ha cumplido todo lo que han venido avisando tanto instituciones nacionales como internacionales, porque lo hemos visto aquí en España, los servicios de estudios de los bancos, la IREF, el Banco de España, fuera el FMI, la OCDE, la Comisión Europea, en muchas ocasiones también están apremiando a que el gobierno presente ese plan fiscal creíble y nos encontramos con que hasta ahora no habían dado ningún paso en ese sentido. Ahora me imagino que no van a tener más remedio que afrontarlo con seriedad y que esos planes que tenían previstos, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a un año vista las elecciones y que es apetecible pues seguir con el grifo abierto, pues no va a tener más remedio que estrecharse, que apretarse el cinturón y hacer caso a lo que hoy ha dictaminado el BCE. Leo textualmente desde finanzas.com, el país debe cumplir con el marco fiscal de la UE y sin desequilibrios macroexcesivos. Yo no sé si esto ahora lo estamos cumpliendo. Para ello, el BCE tendrá en cuenta la evaluación de otros organismos. Es decir, que no vale lo que le mandes tú del INE también. Asimismo, se necesitan políticas macroeconómicas sólidas y sostenibles, así como sostenibilidad fiscal. Claro, todo esto son eufemismos que se... Bueno, vamos a ver, esto contrasta con la realidad reciente que ha habido en España, es decir, y sobre todo con la dirección de las reformas. Pensemos que las reformas que se hizo el gobierno Zapatero en su última etapa y el gobierno Rajoy en su primera etapa eran reformas, bueno, yo creo que por una parte los economistas les dábamos el refrendo, digo a los economistas, bueno, pues que tratamos de ser un poco independientes de ideologías políticas y en segundo lugar venían recomendadas por Europa y llevaban a los países pues a tener unas cuentas públicas más equilibradas, más sostenibles en medio y largo plazo. Pero, no sé, pensemos el tema de las pensiones. Antes hablábamos off the record del volumen
del déficit que era, y os estaba trayendo no los datos del último año 2021, es que hay que elaborarlo, es decir, es que ni siquiera nos quieren enseñar de verdad ese déficit contributivo que hay, pero el año 2020 era de 30.600 millones de euros, con unos pagos, y os recuerdo, y estoy hablando de hace 2 años, es decir, que eran la recaudación que se tenía de las prestaciones contributivas de 127.700 millones de euros y había unos pagos de 158.300, 30.600 millones de euros. Es decir, hablando en un PIB, vale, pues que el del año 2021, el 2020, como cayó por todo el tema de la pandemia, estaba algo por encima de 1,1 billones de euros, ya estaremos entre 1,2 y 1,3, más cerca del 1,3, pero hablamos de cifras muy, muy grandes. Es decir, y además creciendo. Pensemos que las cohortes, es decir, el volumen de personas que nacían, creo que el máximo llega en el año 1975. Si no recuerdo mal, y no me toméis esto al pie de la letra, esto lo podéis consultar, pero con alrededor de unos 800.000 nacimientos y ahora cuando no llegan ni a 400.000, ¿no? Es decir, que tenemos un problema de pensiones muy grande y bueno, pues indiciarlas a IPC pues va a costar mucho, mucho y sobre todo a ver qué hacemos con ese déficit contributivo y sobre todo yo creo que sería bueno a la gente es decirle cuánto has conseguido aportar para tus pensiones el día de mañana. Cuando hablamos de desequilibrios, si fuerais vicepresidentes económicos o directamente el presidente del gobierno, ¿cuál abordaríais primero? Bueno, es que seguramente el de las pensiones puede tener un coste político muy grande, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, bueno, aparte de ese déficit que metían las pensiones, fijaos en los niveles de deuda, de déficit público, hablamos en términos de PIB. Oye, que tampoco se recauda tantísimo, por poneros una cifra, porque esto oscila dependiendo del año, pero es que se recauda, si meto las contribuciones de la Seguridad Social, el 40%. Y si sacamos esas contribuciones de la Seguridad Social, que es un poquito menos del 12% del PIB, pues fijaos, es el 28%. Es decir, que es que no tienes mucho margen de maniobra y además te lo has gastado en sueldos de funcionarios, etcétera. Entonces, pero hay que acometer, es decir, hay que hacer un sector público mucho más eficiente del que tenemos ahora mismo. Y luego, bueno, no sé, pues hay algunas cosas que son unos costes brutales. Por ejemplo, las ONGs, pero claro, a veces es sector público, pero que no está sujeto a la fiscalización de las cuentas públicas. Y sería bueno, además, yo creo que establecer mecanismos de fiscalización del gasto público para hacerlo eficiente de verdad. Y luego hay también otra cuestión que no debemos perder de vista, unido a las condiciones que ha impuesto el BCE, y es la exigencia de otra serie de reformas para que podamos tener acceso a los fondos europeos, a los fondos de recuperación. Y ahí está el tema de las pensiones también, que hay una segunda parte de la reforma de las pensiones que tiene en marcha Escrivá, pero que está generando una tremenda polémica y sobre la que no hay ningún tipo de acuerdo todavía, pero una de las exigencias claves para que podamos seguir recibiendo los fondos de recuperación para hacer frente a los efectos de la pandemia. O sea que tenemos ahí también otro frente abierto en el campo de las pensiones, con esa reforma sin concluir y con algunos puntos que de verdad parece difícil que, como estén planteados en Bruselas, lo vayan a aceptar, y que también pueden traer consecuencias para una vía de ingreso bastante importante. El euro se disparaba al poco de conocer, o inmediatamente después de conocer que el BCE subía 50 puntos básicos, es decir, doblaba la apuesta contra la inflación sobre su propio guión. Había anunciado en marzo 25 puntos básicos. No sé si el mercado ha impuesto al final el relato o ha bañado con la realidad al BCE. ¿O es lo que has comentado tú antes, Enrique, que por fin han decidido hacer de economistas y no de políticos? Bueno, yo creo que esta ha sido una decisión económica, y es verdad que los bancos centrales están sometidos a una grandísima presión política, pero su obligación de verdad es el que la moneda mantenga su capacidad adquisitiva, porque en el momento que pierdan ese norte, pues acabamos como la Alemania de Weimar, o bueno, como, no sé, tenemos ahora mismo muchos ejemplos, no me tengo que ir tan atrás en la historia, muchos bancos centrales de Sudamérica, lo hemos visto en muchas divisas sudamericanas. Entonces yo creo que está bien que tome una decisión política. Luego, con respecto al euro, cuando yo oigo decir, no, es que va a ir más allá de la paridad, vamos a ver, es una mala medida económica, pero hay que tener la cabeza, que es la paridad de compra, el Purchasing Power Parity, ¿no? Y es que el euro está muy por encima, es decir, que decían, cuando se creó el euro, que fue
hace más de 20 años estaba en 1,18. Con esas diferencias de inflación, pues depende de la casa de análisis que cojas, pero te lo coloca entre 1,30 y 1,40, es decir, que estamos muy lejos. Y pensemos que hace 6 meses estábamos prácticamente a niveles de 1,15. Entonces yo creo que aquí al final, bueno, pues hay una cierta esperanza de que el Banco Central Europeo empiece a tomar decisiones económicas lógicas, porque además no tenía sentido hace 6 meses que siguieran aumentando el balance. Es decir, tú puedes actuar en política monetaria vía precios, que son los tipos de interés, o vía cantidades, que es el tamaño del balance del Banco Central, ¿no? Entonces estaban actuando por 2 vías, vía de tipos de interés negativos y encima aumentando el balance, ¿no? Con una inflación que se iba poco a poco desbocando. Bueno, yo creo que puede marcar el principio y luego habrá que ver también, para la credibilidad del euro, a ver esa deuda periférica, cómo se comporta. Pero claro, eso es, hablábamos también antes, que normalmente se combaten los efectos porque el combatir las causas, o no hay un buen diagnóstico, o este es muy sesgado, o al final tiene un coste político muy grande. Pero habrá que combatir las causas. Es decir, la deuda periférica tiene problemas por los niveles de deuda pública que tiene Italia, los niveles de deuda pública que tiene España y por la dinámica y la deriva que tiene el déficit público. Hablando de Italia, tampoco parece que vaya, ¿no?, a ser un elemento de estabilidad para los próximos meses después de la dimisión de Draghi. El hombre que quiso dimitir y no pudo la semana pasada, pero finalmente ya ha podido dimitir, porque es que es verdad que no sé Mattarella en qué pensaba cuando le citaba para ir de nuevo a las cámaras una semana más de arrastrarse. Bueno, pues yo diría que lo han arrastrado por el barro directamente, porque era poco probable que consiguiera más apoyos de los que ya tenía la semana pasada, y finalmente, pues una semana después, sucede lo que ya pasó la semana pasada, que es el gobierno cae. El mercado de bonos, bueno, pues con estas cuestiones divertidas, eso por lo menos se están anunciando. Sí, para octubre las han convocado, y la bolsa italiana también cae. El problema de las elecciones, que esto lo explicamos en la revista ya de esta misma semana, es los posibles candidatos que puedan sustituir a Draghi. Bueno, tenemos ahí, como no, el populismo de nuevo reinando en Italia, que quizá también llega en el peor momento posible, porque sí es verdad, el euro, pues contando cuestiones como la inflación, desde un punto de vista económico puede estar muy bien, pero en el mercado lo tenemos 1,1 y cayendo. Aunque también es verdad que las previsiones para dentro de un año es que esté en 1,1, ¿no?, el dólar, 1,1 euros por cada dólar. Bien. 1,10 dólares, sí, por cada euro. Eso es, perdón. ¿Qué previsiones tenéis, o tenemos que poner el foco en Italia, o les dejamos como siempre ahí que se aclaren y ya veremos luego? No, es demasiado grande. Perdón. O les dejamos que vayan a la suya. Te recuerdo aquella famosa frase de la primera, too big to fail, ¿no? Es decir, es muy grande, Italia es una economía demasiado grande, y yo creo que lo que vamos a hacer es enfrentar al electorado italiano frente al problema, y que tome decisiones. Puede tomar una decisión populista, puede tomar una decisión, bueno, pues de decir, oye, pues vamos a reestructurar el país de una vez por todas. Porque ten en cuenta que, por ejemplo... Pero Draghi vino a eso. Sí, pero bueno, vete tú a saber si Draghi no vuelve a salir como un ganador de esas elecciones, con más capital político que pueda imponer las reformas que son necesarias. Porque si no, yo tengo muchísimo cariño a Argentina, pero si no, vamos a una argentinización. Alejandro, tu pronóstico. Bueno, se abre un periodo, yo creo que de excesiva incertidumbre para Italia, y esto a diferencia del Reino Unido, como ha pasado con Boris Johnson, ¿no?, que están fuera de la Unión Europea, pues ya no tiene ese impacto tan directo como el que puede tener el efecto contagio de Italia. Las perspectivas de las elecciones, bueno, las encuestas daban como favorito a Giorgia Meloni, de hermano de Italia, la fuerza hermana de Vox en España, que bueno, si llegan al poder no parece que sea el momento más oportuno, con todo lo que está en juego para el país y para el resto de la Unión Europea, con la guerra en Ucrania, con una crisis energética tremenda, con unos fondos también de recuperación que necesita Italia, que es el que va a recibir en mayor cantidad y que tiene que hacer frente a una serie de reformas que no sé si con estas elecciones y con el Parlamento que pueda salir, o con el gobierno que se pueda formar, será posible llevarlo a cabo. La verdad que
es una mala noticia que un personaje como Draghi acabe de esta manera en un país como Italia, que parecía que podía ser la única solución a sus problemas, y parece que volvemos a la casilla de salida. Y el destino también ha hecho que la personalidad que más luchó por salvar al euro, pues ha salido el día de una reunión decisiva del Banco Central Europeo que él presidió y que pronunció esa famosa frase que haría todo. Y que salvó el euro. Y que salvó el euro, efectivamente. Y hoy sale como primer ministro italiano en un día tan señalado. Amigos, no quiero despedir este episodio sin repasar los primeros resultados de la banca de la temporada, por lo que significan que era también el primer banco en expresarse después del anuncio en el debate del Estado de la Nación sobre el impuesto. Bankinter, su consejera delegada, pues ya ha sido muy, muy clara. O sea, y por otro lado tampoco ha sorprendido. Desde luego a mí no me ha generado ninguna cuestión de extrañeza, ¿no? Al escucharla decir que peleará el impuesto en los tribunales. También era previsible, lo llevábamos escribiendo desde finanzas.com varios días. Por lo demás, en Bankinter están encantados con sus resultados, pero periodísticamente no dan más de sí. O sea, muy bien. Los resultados han ganado un poquito más de lo que esperaban, salvan lo esperado también en capital con el 11,9%. Y lo que estábamos ahí, bueno, pues atentos todos hoy era que tenía que contestar el primer banco a el anuncio de Sánchez sobre los impuestos y que van a los tribunales. Es una actitud que esperamos se pueda trasladar o que a la que se añadan el resto de entidades, o van a dejar que Bankinter pelee y ya luego ya veremos los que hacemos los demás. Yo creo que no me atrevo a pronunciarme, pero vamos, yo creo que sería un error como sector el no intentar solventar este tema. No sé si es un tema de tribunales o es un tema más de oportunidad política, o incluso el Banco Central Europeo, porque hubo alguna medida similar y el Banco Central Europeo no la aprobó. Y desde luego yo creo que desconoce completamente el comportamiento del sector bancario en las últimas décadas. El sector bancario ha tenido una caída de ingresos tan espectacular que, bueno, tenemos un tamaño del sector bancario que es la mitad de lo que era el número de empleados, el número de sucursales, etcétera. Y bueno, ha habido una parte de los ingresos recurrentes y típicos del sector bancario, que era tomar depósitos y prestarlos y ganar con ese diferencial, con esta política de tipos de interés cero o negativos. Pues de verdad, en el fondo, a quien ha favorecido ha sido a los estados que en vez de tener que pagar por la deuda pública, han recibido dinero, reducían deuda pública cada vez que emitían letras del Tesoro a 3 meses. Es decir, había grandes plazos, o plazos ya muy largos de la deuda pública con tipos de interés negativos. Bueno, hemos creado una situación anormal. Entonces, cuando intentamos volver a una normalidad, bueno, pues ahora voy a poner un impuesto especial. Y sobre todo, yo creo que en España es importante el ser capaces de movilizar capitales globales para financiar proyectos que se hagan en España, que generen actividad, que generen empleo, que generen riqueza. Y desde luego con esto lo que hacemos es, bueno, pues dar una imagen que solo viene normalmente no el capital que planifica bien, sino aquel capital que piensa que, bueno, que puede tener ciertas influencias políticas que le van a ayudar en su desempeño. Con lo cual hacemos cada vez más ineficiente la economía española. Es una pena. Alejandro. No, además de ser una mala medida, lo que tampoco tiene mucha lógica es que no esté planificada, es que no sepamos a estas alturas todavía cómo la van a ejecutar. De hecho, había una reunión que creo que han aplazado, según la última noticia que he tenido, entre Calviño y la banca para explicarle cómo iba a ser este nuevo impuesto, y la ha aplazado, y esa incertidumbre también para sus accionistas, para los valores bancarios en bolsa, pues es algo tremendo, ¿no? Yo creo que lo primero que preguntaba, Dancausa nunca decepciona en esos temas. Es verdad que otros consejeros delegados siempre se muestran un poco más reservados, más prudentes, a la hora de expresar en público eso. Dancausa incluso le ha dicho al presidente Sánchez y le tenía que pedir perdón por hacer bien su trabajo, por conseguir beneficio, porque eso era para lo que le pagan lógicamente. Y creo que sí, que irán a los tribunales, pero de manera conjunta. Yo creo que al final habrá un acuerdo entre todas las entidades bancarias para pelear contra este impuesto, y aunque muchas pues públicamente no quieran pronunciarse todavía, y sobre todo sin conocer los detalles ni el trasfondo de esta medida, pero
está claro que van a defender sus derechos de manera unida y llegando hasta el final, hasta donde haga falta. Suspender en la reunión. Sabes, Alejandro, que ayer yo mismo estuve hablando con fuentes en el gobierno y todavía no sabía qué iban a hacer. Es decir, nos dieron cuatro posibles escenarios. Claro, no vas a ir a una reunión con 4 escenarios sin saber cuál de los... Ayer por la tarde, a mediodía más o menos, sin saber exactamente qué ibas a proponer. Entonces, era poco probable que durante la tarde consiguieran uno, por lo tanto, evidentemente, tienen que suspender esa reunión, que además es que le tocaba a Nadia Calviño, otra que también va arrastrada por el barro, que ya tuvo que frenar la primera intentona de presupuesto de impuestos sobre la banca, y ahora le toca, bueno, aplicarlo, ¿no? Decirle, no aplicarlo técnicamente, pero sí trasladárselo a la banca en persona. O sea, esto parece una dulce venganza por algo que Calviño le habrá hecho a Sánchez, que desconocemos, pero que supongo que algún día conoceremos. Bueno, esta ha sido que nos quedamos con el gas ruso, pero ya le hemos quitado importancia desde el primer minuto. No, tiene una importancia radical, ¿no? Porque yo he dicho que la decisión de hoy no mañana implica puede ser que mañana lo corten. Otra. De hecho, los temores siguen estando en que en otoño corte el gas. Mira, el problema de la guerra de Rusia es que, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es que tenemos un foco de incertidumbre y además es que nadie puede perder esa guerra. Es decir, porque yo ahí te diría, Rusia, claro, no aceptó nunca esa división que le impuso a Alemania, el armisticio que tuvieron tras la Primera Guerra Mundial en 1918, que luego se quejaron los alemanes del Tratado de Versalles, pero ese que impuso el Brest-Litovsk fue durísimo también. Luego, en segundo lugar, la idea que tiene Europa es decir, oye, que no nos puede pasar como en el Acuerdo de Múnich de 1938, que os acordáis que era el tema de los Sudetes, Hitler, que fue cuando Churchill le dijo a Chamberlain, te dieron a elegir entre la deshonra y la guerra, tendrás la deshonra, elegiste la deshonra y tendrás la deshonra y la guerra, ¿no? Sí. Bueno, pues eso fue Crimea. Entonces dijeron, bueno, pues oye, ya con Crimea cedimos y ahora vemos que viene para acá. Pero claro, desde el lado ruso dicen, oye, mira, yo llegué a un pacto con vosotros en la cumbre de Yalta y todos estos países lo habéis incluido ya en el lado occidental. Había como una línea infranqueable, que era la de los antiguos países de la URSS, y ahora ya he cedido, Rusia está diciendo, oye, ya cedí las 3 repúblicas bálticas, pero bueno, es que Ucrania no es un tema cualquiera. Entonces, es la típica guerra que es muy difícil que la pierda Rusia, porque no puede perderla, pues porque, oye, y es muy difícil que la pierda Ucrania porque está implicada la Unión Europea y quién no te dice quién es el siguiente. Pues fíjate, Ismael, que de paso anticipo que ese era el tema del podcast de mañana que iba a tratar, que lo había enfocado precisamente hacia Rusia, recordando a los inversores que bueno, que tenemos la decisión del BCE, que tenemos el problema de Italia, pero que no nos olvidemos de Putin, porque al final estamos en sus manos. Sí. Y lo que él decida, y lo mismo que podemos predecir, lo que puede hacer el BCE o lo que puede hacer otros bancos centrales, no acertamos, porque todo el mundo daba por hecho que ahora iba a cerrar el grifo y lo ha mantenido abierto, pero lo puede cerrar en cualquier momento. Y las decisiones que está tomando Putin depende pues de su estado de ánimo, de otras cosas, y es un elemento y de que yo creo que no fluye bien esa información, la versión rusa en Occidente. Nos hemos enconado mucho en la versión de Occidente y no somos conscientes o no somos capaces de dimensionar la decisión de Rusia. De todas maneras, y esto ya me lo llevo a mi terreno, que es el de la comunicación. Y es una guerra, y en todas las guerras las dos partes enfrentadas juegan a la desinformación. Sí. Y como autocrítica, aquí en Europa creo que estamos pecando de asimilar la desinformación de Ucrania, que la creará también, porque se crea, sin poner en duda prácticamente nada, ¿no? Y probablemente no estemos filtrando correctamente los mensajes que nos lleguen desde Rusia, pues porque son útiles al final. Pues puedes prever si hoy toca o no toca cerrar el grifo y si en octubre pues cerrará o no cerrará el grifo. Pero la verdad es que el componente personal de Putin, como en otros líderes, pues juega un papel, bueno, yo casi que te diría único, ¿no, Alejandro? Pero bueno, de momento la siguiente bola de juego pues pasa a octubre. Parece que es cuando vuelve a haber
otra vez se concentran ahí las incertidumbres sobre el suministro de gas ruso a Europa. Yo sí te aseguro que tendremos sustos mucho antes de octubre con el frente de Ucrania. Esperemos que esta vez que me equivoque. Que te equivoques. Yo me encantaría. Es la única vez que he deseado que te equivoques, Enrique. Pero bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar una temporada más con nosotros y te emplazamos para la siguiente. Cuando queráis. Que no sé, ya tú mismo decías que llevabas tantos años, aquí yo no hemos perdido la cuenta. Sabemos que en noviembre la revista cumple 35, pero... Bueno, pues yo creo que debo llevar casi 30. Pues bueno, en la primera foto es casi irreconocible de lo joven que aparece. Lo dice porque salgo con pelo. En todo caso, pues te emplazamos a la temporada 31. Alejandro, te escuchamos mañana y nos volvemos a reencontrar ya después de vacaciones en septiembre. Estupendo. Y a vosotros, amigos inversores, seguid pendientes de la programación de finanzas.com, que la habrá. Lo que sucede es que durante estas semanas de verano pues será puntual cada vez que la actualidad lo requiera. Así que estad conectados porque merecerá la pena. Aún así, si preferís desconectar muy mal, pues felices vacaciones a todos y en septiembre os espero con todas las pilas cargadas. En septiembre o la última semana de octubre, dependiendo de cuándo empecéis vacaciones. Así que muchísimas gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y de verdad, descansad mucho, tengáis o no tengáis todavía vacaciones. Un abrazo.